En esta noche, gracias. En esta noche, recuerden, seguimos con nuestro sistema de estudio, ¿verdad? ¿Y qué libro vamos a comenzar? ¿Se acuerdan? El libro de Romanos va a ser una bendición muy grande este libro. Dios es bueno y nos va a dar la sabiduría para entenderlo. Así es que Dios ha prometido que nos va a enseñar, que nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos. Y yo lo creo que este libro va a ser un libro de bendición para cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen así? Toda la palabra es hermosa. Pero este libro de Romanos y algunas cartas del apóstol Pablo son de mucha enseñanza para nosotros, mucha enseñanza familiar, mucha enseñanza social, mucha enseñanza espiritual. Así es que vamos a comenzar con este libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a recordar, hagamos un poco de memoria. ¿Se acuerdan que nos quedamos por allá cuando Pablo llega a Roma, en el último capítulo del libro de los Hechos? Pablo llega a Roma y es recibido por los hermanos, ¿se acuerdan? Llega a Roma después de tener todos esos problemas y es recibido por los hermanos de ahí de Roma, porque ya el evangelio se había extendido, ¿sí? Por mucha gente se había extendido el evangelio. Pablo no había ido a Roma, esa es su primera vez que llegaba, y ya habían cristianos ahí, amén. ¿Por qué? Porque el evangelio se estaba extendiendo por todos lados. La Biblia nos dice que cuando Pablo llegó a Roma y lo recibieron los hermanos, él recobró ánimo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dice, cuando vi a los hermanos, cuando llegamos a Roma, nos bajaron de ese barco y nos dejaron ir algunos. A él lo dejaron ir con un soldado, ¿se acuerdan que lo dejaron ir con un soldado a una casa particular? Y se fue para allá, dice, y me sentí muy recobrado de ánimo cuando vi a los hermanos. Hermanos, así nos sentimos, yo no sé ustedes, pero así nos sentimos cuando estamos entre los hermanos. ¿O no se sienten así ustedes? Cuando yo estoy en medio de ustedes, yo me siento bien. Es más, extraño, ya quiero estar aquí el jueves o el domingo, ya quiero estar porque quiero estar en comunión con los hermanos. ¿Saben qué? A veces eso no pasa ni con las familias, hermanos. Porque con las familias, a veces la familia como no es creyente a veces en el Señor, entonces hay mucho como rechazo en algunas cosas. Porque a veces dicen malas cosas, a veces dicen malas palabras, a veces están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando venimos con los hermanos, ¿cómo nos sentimos? Bien, ¿verdad? Bien, en armonía, nos sentimos bien. Entonces, fue lo que a Pablo le pasó cuando llegó a Roma. Dice, Pablo llegó a Roma y recobró ánimo. Cuando Pablo llegó a Roma estuvo custodiado por un soldado romano por 2 años y así vivió por 2 años. Y ahí dice que ahí en esa casa donde él estaba, dice que ahí venían todos y él recibía todas sus visitas. O sea que ese es el comenzar de Pablo en Roma. Esta carta a los romanos la escribió el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que los Hechos, quién los escribió? Lucas, el acompañante de Pablo. Pero esta carta la escribe exactamente Pablo. Y hoy vamos a ver un lenguaje un poquito diferente. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Pero lo vamos a tratar de hacer sencillo. De hecho, me puse de acuerdo con mis hermanos que van a seguir predicando, me van a ayudar a llevar algunos capítulos y les dije, ¿saben qué, hermanos? Háganlo sencillo. Vamos a tratar de explicarlo sencillo. Porque hay ocasiones que a Pablo como que nos cuesta un poquito de trabajo desmenuzar todo lo que él está diciendo, pero lo vamos a hacer sencillo. Les digo, esta carta la escribió Pablo y lo vamos a ver en sus cartas cómo escribe. Dice que la escribió entre el año 56 y el 58 después de Cristo. Esta carta la escribió en la ciudad de Corinto. Antes de haber venido a Roma, ella había escrito los romanos. Él escribió los romanos allá en Corinto. Amén. O sea, él les escribe a ellos para darles todos los consejos, para darles toda su sabiduría, porque ese era el afán de Pablo. El afán de Pablo era darles consejos, darles su sabiduría, darles todo lo que él había aprendido, estaba aprendiendo. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Ese es el anhelo, creo que de todos los que nos paramos en este púlpito. Cuando nos paramos en este púlpito, yo en mi caso, mi anhelo es que ustedes aprendan lo más que puedan. No es para dejarles enseñar que, el pastor David sabe mucho, no. No, el pastor David no sabe nada.
pero trata de estudiar para que ustedes aprendan y todos aprendamos y todos vayamos creciendo. Amén. Era el mismo sentir en Pablo cuando escribe todas sus cartas, cuando escribe todos sus consejos. Era un dejar para que mis hermanos aprendan, para que seamos mejores cristianos, para que seamos mejores ciudadanos, para que seamos mejores hermanos, ¿sí? Ese es el sentir de Pablo. Entonces Pablo escribe esta carta, la escribe en Corinto, y esta carta nos enseña, toda esta carta de Romanos nos enseña doctrina, nos enseña la salvación que es por fe. Hermana Cleo, leíste un versículo al principio del... ¿Quieres leérmelo de nuevo, hermana? ¿Quieres leérmelo? ¿Sí? Sí, quiero que me lo lea, mira. Y ábranlo de nuevo. ¿Dónde estaba, hermana? Hebreos 11:1. A ver, léemelo, hermana. Me encantó porque dije, wow, parece que estamos en conexión. ¿Ven lo que hace el Espíritu de Dios? Me encantó ese versículo. A ver, léemelo, hermana. Lentamente y bien clarito y bien fuerte. Amén. Ahí va. No quiero que lo leas tú porque tú fuiste la que lo leíste. ¿Cómo dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora leen el 6, porque dijiste, y luego brínquense al 6. Fíjense qué hermoso. En fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Gracias, hermana. ¿Sí? Como dice, que tengan fe para que crean en el Señor. Y eso es siempre lo que Pablo nos va a estar enseñando. Nos enseña doctrina y nos enseña que tenemos que tener fe en Cristo Jesús. Nosotros estamos aquí. ¿Cuántos son salvos? Amén. Y todos los que dijeron amén y todos los que decimos amén es porque creímos en Cristo Jesús, que Él murió por nuestros pecados. Entonces, esta carta de Romanos lo que nos enseña es doctrina y la salvación por fe. Amén. O sea que todo lo que nosotros creemos es por fe, porque creemos que todo lo que Jesús hizo fue real y fue verdadero. Amén. Entonces, dice, esta carta nos enseña doctrina, nos enseña que la salvación es por fe, nos enseña la diferencia entre la ley y la gracia. Amén. La salvación ya no es por la ley que era en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan, verdad? La salvación ahora es por fe. Amén. Ahora somos salvos por creer en Cristo Jesús. Amén. Y por la obediencia a Dios. Así está de sencillo. Les estoy dejando saber lo que Pablo va a decir en toda esta carta y todas las muchas cartas que vienen adelante. ¿Saben qué? Lo único que Pablo nos va a decir, ahora nosotros somos salvos por fe. Amén. ¿Y fe en qué? En Dios y en Cristo Jesús. ¿Sí? Tenemos fe que hay un Dios. Tenemos fe que hay un Cristo Jesús y eso ya nos hace que nosotros estemos dentro de la salvación. Amén. Ayer hablaba con un hombre que me decía que él no creía venir en las iglesias. Él no cree venir en las iglesias. Que él cree más en el marxismo, en el socialismo y toda esa enredadera de cosas políticas y del hombre y de los hombres. ¿Sí? O sea, qué maravilloso es que nosotros hayamos creído que hay un Dios y que mandó a Jesús. Eso es así de sencillo. Todo lo que Pablo nos va a estar diciendo es, hay un Dios que existe y un Cristo Jesús que resucitó de los muertos. Eso es todo lo que Pablo nos va a enseñar. Quiero que lo tomen así de sencillo, ¿sí? No digan, ay, ese Pablo me enredó todo. Ya no entendí nada. Acabé Romanos y no entendí nada. Sí lo vamos a entender, ¿sí? Lo vamos a entender así. Dios nos mandó a Jesús para que ahora seamos salvos por fe. Eso es todo. Ya no somos salvos por la ley, porque acuérdense, la ley tenía 613 leyes que nadie las estaba cumpliendo, ¿sí? Ahora somos salvos por la gracia. La gracia es el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. A ver, repítanme eso, porque la gracia va a ser bien dejada saber aquí. Díganme, la gracia es, digan, el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Sencillo.
Así de sencillo, es todo lo que va a estar diciendo Pablo. Oh, por la gracia, cuando oigan la gracia, oh, es por el amor y por la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Por eso ahora somos salvos. Amén. Sencillo, sencillo. Quiero que ese simple pensamiento lo tengan ahí en todo tiempo, para que no Pablo nos enrede por ahí, no nos va a enredar. Versículo número 1. Comenzamos con Romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Se acuerdan que ya se los expliqué con otra vez ese versículo? ¿Sí? Pablo, ¿qué dice? Siervo. Comienza diciendo que él es un ¿qué? Siervo. Es un siervo. ¿Se acuerdan? Ya me cacharon, ¿verdad? Pablo está diciendo: yo soy siervo. No viene a decir: yo soy el apóstol de Jesucristo, como allá varios afuera dicen. ¿Sí? No, esto no se trata de esto. Pablo se trata de decirnos: Pablo, siervo, se presenta como siervo, como servidor, como criado. ¿De quién? De Cristo Jesús. Fíjense en la humildad de Pablo. Y siendo un hombre que era muy inteligente, muy estudiado, había tenido la presencia de Dios directamente con él, pero él no se jactaba de eso, no presumía de todo eso. Porque hay gente que dice: oh, yo hablo en lenguas, o yo oro por los enfermos y los enfermos son sanos. No, ¿sabes qué? Pablo, creo que es uno de los más grandes servidores o apóstoles de Cristo Jesús, ¿sí? Viene y nos dice: yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Se acuerdan lo que decía? ¿Qué quiere decir ser apóstol? ¿Se acuerdan? Es alguien que tiene una misión, y la misión es predicar el evangelio. Es el apóstol, ¿sí? O sea que hay gente con bases muy mal enseñadas. Porque dicen: el apóstol de Jesucristo va a venir. No, todos podemos ser apóstoles. Es más, de hecho todos debemos de ser apóstoles. Todos. Porque un apóstol es el que es llamado a servir a Dios y a pregonar el evangelio. Es un apóstol. Amén. Y yo les pregunto: ¿son apóstoles? ¿Van predicando el evangelio? ¿A sus amigos? ¿A sus amigas? ¿A las vecinas? ¿A la familia? ¿Sí lo hacen? Entonces son apóstoles, somos apóstoles. Y somos primeramente apóstoles o servidores. ¿Qué somos primeros? ¿O siervos? Primero somos siervos. Primero somos servidores de Dios. Y después venimos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Y todos nosotros también somos apartados para el evangelio. Es la predicación de las buenas nuevas de salvación. Eso significa, amén. Amén. Versículo 2. El que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 2 dice que ya Dios nos había prometido antes. O sea que nos había prometido ¿a quién? A Cristo Jesús. Por sus profetas. ¿Y dónde? En las santas escrituras. O sea, ya Dios nos había prometido que iba a mandar a un Salvador. Y eso lo podemos ver ahí, si quieren apuntar o escribirlo o leerlo ahorita. Si son rápidos, háganlos. Isaías 9:7. Isaías 9:7 dice así. Recuerden, Dios promete a su Hijo, a su Salvador, a un Salvador, que es su Hijo, que es Cristo Jesús. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, él prometió que vendría un Salvador, ¿sí? Del linaje de David. ¿Y quién fue ese que vino? Cristo Jesús. O sea, lo promete acá en el versículo 2, dice: el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder
según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Esto es en el versículo 4. Jesús fue declarado, dice, que fue declarado Hijo de Dios, ¿verdad? Busquen Salmo 2.7 si lo quieren buscar. Yo lo voy a leer. Fue declarado Hijo de Dios. En el Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. O sea que nos lo confirma el Salmo 2.7 por medio de los profetas, por medio de David, porque David fue profeta, ¿sí? Nos lo declara acá en el Salmo 2.7, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Y ahora acá nos lo dice en el Salmo 16.10. Dice, porque no dejará, fíjense, ya también una profecía, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué es el Seol? La tumba. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, todo esto que está diciendo Pablo aquí, ¿sí? Está apoyado ¿por qué? Por Dios y por las Escrituras, por el Antiguo Testamento. Que vendría Cristo Jesús, aquí no, ya... Si hacemos la búsqueda en el Antiguo Testamento y sí nos lo declara que Jesús había sido prometido, que iba a llegar y prometió y llegó. Amén. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Amén. ¿Saben por qué me da risa? Porque Pablo es un poquito difícil. Y como que nos deja así, como que no le entendí. Pero lo vamos desmenuzando. Amén. Lo vamos desmenuzando. Versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia? ¿Por quién recibimos la gracia? Por Cristo Jesús. Y por quien recibimos la gracia, el apostolado, la obediencia, la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por quien recibimos la gracia de la salvación y el apostolado, recuerden, servir a Dios. Todo eso lo recibimos de Jesús. Recibimos la gracia, que es la salvación, que es la misericordia de Dios, y el apostolado, el servir a Dios y predicar. Para la obediencia de la fe, obediencia en todo lo que Dios y Cristo Jesús nos manda. Amén. Y esto es para todas las naciones, no solamente para los judíos. Amén. De Jesús recibimos todo eso. De Jesús recibimos la gracia y recibimos el apostolado. Amén. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. Ok. Si no entienden algo, dígame, pastor, no entendí. Versículo 6. Entre las cuales estabais vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 6. O sea, todos, le está diciendo a los romanos también. ¿Saben qué? Entre los cuales estabais también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea, todo mundo es llamado a ser de Jesucristo. Que lo acepten, eso es otra cosa. Amén. Y nosotros también entramos ahí. Ahora los gentiles también entramos en ese versículo. Amén. Versículo 6. Entre los cuales estabais también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Qué es lo maravilloso? Que nosotros, gracias a Dios, pudimos abrir el oído, pudimos abrir el corazón y dijimos, sí, aceptamos a Dios, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Porque como les digo, hay gente que no, hay gente que tú le vas a hablar y te va a decir, no, yo creo en esto y creo en aquello, y te van a poner un montón de pretextos y no lo van a aceptar. La salvación se les fue dada, la oportunidad se les fue dada, pero ellos no la aceptaron. Amén. Ese versículo 6 dice, entre los cuales estabais vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y yo le doy gracias a Dios porque en nuestra vida y la vida de ustedes abrieron su corazón y Dios nos tomó como sus hijos. Amén. Es una bendición bien grande. Y ¿saben qué les digo, hermanos? Sigan predicando el Evangelio. Porque mucha gente a veces dice, yo ya no predico porque la gente no quiere venir, porque la gente no quiere oír. No. Sigan predicando el Evangelio. El Evangelio es para todo mundo. Si ellos no quieren oír, no quieren venir, no quieren nada con Jesús, ese es su problema. Nosotros ya habremos cumplido nuestro apostolado. Amén. El ir y hablar del Evangelio. ¿Estamos correctos? ¿Seguimos?
Seguimos en el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a ser apartados para Dios. Eso es lo que significa santos, ¿verdad? Ser apartados para Dios. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Versículo 8. Ahí hay un subtítulo. Ese fue el saludo de Pablo. Simplemente es el saludo para los romanos. Ahora viene un subtítulo que dice, deseo de Pablo de visitar a Roma. Amén. Vamos al versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, se difundía en todo el mundo. Recuerden que Roma fue una de las grandes potencias mundiales que tenía efectos en todo el mundo. Todo el mundo, por eso dicen que hay un dicho que todavía se suena por ahí, dice, todos los caminos van a Roma. ¿Han oído ese dicho? Eso es porque Roma era muy importante. O sea, Roma era muy importante. Y todos iban a Roma a hacer negocios, a comprar mercancías. Mucha gente iba a Roma. Entonces dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, llegaba gente a Roma y escuchaban, oh, aquí hay cristianos. Y son buenos cristianos, ¿sí? Entonces ya se estaba difundiendo. Se iban para otras áreas, para otras tierras y decían, oh, allá en Roma ya hay cristianos. En Roma hay buenos cristianos. Me gustaría, hermanos, que así dijeran de nosotros. ¿Sí? Oh, he escuchado que hay en esa iglesia cristiana Cosecha Final. He escuchado que son buenos cristianos. Me gustaría escuchar eso. ¿Creen que se escucha? Amén. Sí, yo he escuchado eso, hermanos. He escuchado eso. Y sí me da gozo escuchar que, oh, wow, tenemos nuestra familia, ¿no creen que no? Buena familia, ¿sí? Amén, sí, yo sé que han de decir, ese pastor no deja pasar nada raro por ahí, ni chismes, ni problemas, no, ese pastor agarra y pone en corrección a todo el mundo. Y saben que es una buena fama, ¿sí? De hecho, hay una hermanita que nos visita a veces por aquí y dice, es que ustedes son bien estrictos en la palabra. Y le decimos, sí, porque así es la palabra es bien estricta. La palabra, o eres o no eres. O eres frío o eres caliente. ¿O no es cierto, Norma? Yes. Mi hermana Normita así nos dice, la hermana Isabel, es que ustedes son bien estrictos con la palabra. Es que así es la palabra. O eres o no eres. ¿Verdad? Por tanto, eres tibio, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. O sea, vamos a hacer. O sea, tenían esa fama ya ahí en Roma, que eran buenos cristianos. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Fíjense, Pablo ya anhelaba ir a Roma. Pablo ya quería estar en Roma. Y luego les dice, ¿y qué hacía por ellos? Por ellos. Amén. Amén. ¿Y ustedes se lo creen a Pablo? Amén. ¿Por qué se lo creen? Porque también nosotros oramos por los que ni conocemos. Porque un buen cristiano ora por los que conoce y los que no conoce. Sí, yo sí le creo a Pablo. ¿Y saben por qué le creo? Porque dice, oro por vosotros siempre en mis oraciones. Porque mi esposa y yo, y no me dejará mentir, no. Todas las veces que hacemos nuestras oraciones, ustedes están en nuestras oraciones. Por eso le creo a Pablo. Por eso le creo. Y por lo regular todas las mañanas oramos juntos, mi esposa y yo. Nos vamos a hacer un poquito de ejercicio, a caminar por ahí, a correr, a rodar a lo mejor, lo que ustedes quieran. Pero nos vamos juntos y allá arriba en la montaña hacemos una oración y en esa oración están ustedes, Señor. El Señor ayuda a mis hermanos, bendícelos, guárdalos, a los enfermos, Señor, a la hermana Margarita. A los más enfermos los ponemos en primera lista, Teníamos a la hermana Margarita, pero ya la vamos a quitar a un lado. Y teníamos a la hermana Cristina también, pero ya la vamos a quitar a un lado. Ahora el que sigue, ¿a quién se va a seguir enfermando
orando ahorita? Por todos los enfermos, pedimos por nuestro hermano Santiago, nuestra hermana Marina, los que cuando yo sé que están así enfermos, ya, o sea, sí pedimos, Señor, a todos los enfermos, Padre, bendícelos, guárdalos, levántalos, Señor, son nuestros hermanos. Pero cuando alguien está, en el caso de mi hermana Margarita, que ha estado muy mal, el Señor, por la hermana Margarita, se levanta la Padre Santo. A mi hermana Cristina, levántala, Señor, ya levanta. Y miren, Dios escucha. Y Pablo no es la excepción. Dice que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Por eso sí le creo. Bueno, yo ya dije mi testimonio, yo oro por ustedes. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes oran por la hermana Isabel y el hermano David? Amén. ¿Seguros? Amén. Amén. Gracias. Gracias. Por eso nos va bien, dice la hermana Isabel. Hermanos, por favor, oren por nosotros. ¿Sí? ¿Me iba a decir algo, hermana? Sí, dígame. Me he dado cuenta que cuando todos nosotros doblamos rodillas por todo el ser humano que no conocemos, yo me deleito cuando miro. No me gustan ver noticias porque tengo, creo que 8 años que quité los televisores de mi casa. Amén. Para no perder el tiempo. Amén. Y cuando oramos por todo el ser humano que no conocemos, que está a la redondez del planeta. Amén. Y sale una noticia de que se convirtió en homosexual, que se convirtió una prostituta o un joven que salió de las drogas, yo me deleito porque Amén. Digo yo, Señor, tú escuchas las oraciones de todos los que estamos. Amén, amén, amén. Dios escucha las oraciones. Y qué bueno, hermana, qué bueno y sí es cierto, a veces la televisión nos quita mucho tiempo, sí es cierto, para orar, o el Facebook, mucha gente está ahí horas y horas, ¿saben qué? Y eso está terminando hasta con las familias, las parejas. Aprovechen su tiempo, hermanos, no estén pensando, ¿a quién le llamaré? A las 7 de la noche, ¿a quién le llamaré? Porque hay gente que así es, ¿a quién le llamaré? ¿A quién le llamaré? No, ¿qué le llamaré? Platica con tu marido, con tus hijos. Pónganse a leer un versículo de la Biblia o algo que los haga mejores, amén, ¿sí? Porque hay gente, yo he visto gente que nomás está urdiendo, ¿y a quién le llamaré? No, es perder el tiempo. Y qué bueno, mi hermanita ora, y qué bueno, hay que orar, así es que sí les creo, porque Pablo lo hacía, y hay 2, y aquí hay más hermanos que lo hacen. Y gracias, hermanos, gracias por las oraciones. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, estaba rogando que quería ir a Roma, ¿verdad? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual al fin de que seáis, ¿qué? Confirmados. Porque deseo veros, o sea, Pablo estaba deseando verlos para comunicarles algún don espiritual. Muchas de las ocasiones Pablo oraba por la gente, fíjense, la comunión de Dios, y Dios mandaba dones por medio de esa oración. Amén. Amén. Y Dios lo hace. Entonces dice, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual. O sea, quiero estar con ustedes, quiero orar por ustedes ojalá que Dios les dé un don espiritual. Amén. Amén. Hablábamos de los dones del otro día, ¿verdad? Que el de sanidad, que el de dones de ¿qué más decíamos por ahí? De discernimiento de espíritus, todos esos dones que son de Dios, el de lenguas, el de profecía. Es lo que estaba diciendo Pablo aquí. Yo deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis, ¿qué? Confirmados. O sea que cuando tú le pides a Dios, Señor, dame un don, Padre Santo, dame un ministerio. ¿Se acuerdan que predicábamos otro día de eso? Dame, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué soy bueno, Señor, para tú? ¿Y para qué sirve eso? Es lo que nos está diciendo Pablo. Para que seamos, ¿qué? Confirmados. O sea, cuando Dios te da un don, ¿sabes qué? ¿Cómo te vas a confirmar? Te vas a hacer mejor cristiano. Cuando tú descubras que Dios te dio un don, que tú le pediste un don y que Dios te lo dio, ¿sabes qué? Tú vas a ser un mejor cristiano. Amén. Por eso tenemos que pedir por los dones espirituales. Yo no sé si ustedes piden. Señor, dame un don. Señor, dame un don espiritual. El que tú quieras. He escuchado cristianos, ¿saben qué dicen, hermanos? Es lo malo de veces la vanidad. Yo quiero el don de sanidad. Todo el mundo dice, yo quiero el don de sanidad. ¿Y saben para qué lo quieren? ¿Saben para qué lo quieren? Para envanecerse.
Oh, yo voy a orar por ti, tú vas a sanar. No, Dios no te lo va a dar. Si tú lo piensas para eso, Dios no te lo va a dar. Dios te va a dar el don que tú puedas manejar. Amén. Porque Dios nos conoce. Pero sí dice Pablo, quiero estar con ustedes para ver si Dios les da un don y que sean, ¿qué? Confirmados. Versículo 12. Esto para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea que ahí le está terminando en el versículo 12, les está diciendo, y esto es para que nos apoyemos unos con otros. Amén. Cuando Dios da un don a uno y otro don a otro, y Pablo traía sus dones, ¿sabes qué? Se hace una iglesia más fuerte, más poderosa en Cristo Jesús. Amén. Además de que se iban a confirmar, se iban a hacer una iglesia más poderosa. Dice, pero no quiero, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea, que se acuerdan que no podía llegar, y no podía llegar a Roma, ¿sí? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, él quería llegar allá a Roma con ellos para tener fruto. ¿Y qué era ese fruto? Verlos a muchos de ellos ser salvos. Amén. Dice, para tener algún fruto como entre los gentiles, porque han andado predicando acá por otros lados también, y muchos han recibido. Quiero ver frutos también ahí en Roma. Había estado siendo estorbado por una cosa o por otra, no podía llegar a Roma, pero su anhelo era llegar a Roma para ver frutos espirituales. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo todo? Seguimos entonces. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Versículo 14. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. ¿Por qué dice esto aquí Pablo en el versículo 14? Soy deudor. Si todavía dice a sabios y a no sabios, si Pablo todavía ni llegaba a Roma, ¿por qué les dice soy deudor? ¿Saben por qué? Porque Dios le dio el ministerio a Pablo, ¿sí? Le dio la salvación a Pablo para que por medio de esa salvación, de ese ministerio, él fuera salvo y pudiera ir a predicar a los demás. O sea, Pablo lo que está diciendo, les debo a todos les debo y les debo dar gracias. ¿Por qué? Porque por ustedes yo ahora soy salvo, ¿sí? Y tengo este ministerio. Amén. Por eso está diciendo ese versículo, ¿lo entendimos? Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea, todo mundo, en este caso, si yo lo pusiera en mi caso, hermanos, ¿saben qué? Es como si yo fuera Pablo. ¿Saben qué les diría, hermanos? Gracias, los amo, y soy deudor con ustedes. Porque Dios ya los había visto a ustedes ser salvos y estar en una iglesita en Benais, en la calle de Gilmore. Y había visto al pastor David predicándoles a ustedes. O sea, cómo Dios acomodó todo eso para que en mi vida, para que yo fuera salvo primeramente, para que yo estuviera sano segundamente, para que yo estuviera vivo terceramente, ¿sí? Porque este momento y todo lo que estamos viviendo y ustedes aprendiendo de la palabra de Dios, eso es para bendición de ustedes, pero yo les digo, se los debo a ustedes, hermanos, gracias. Porque Dios ya los tenía a ustedes en su mirada, ¿sí? Pero Dios ha de haber dicho, ¿quién les va a predicar a ellos? Ok, voy a preparar a David y David va a tener que predicar. Ahorita es un tremendo, pero después va a tener que predicar el evangelio, ¿sí? Y así lo hizo. Me perdonó, me salvó, me dio el perdón de mis pecados y me preparó para un día poderles estar predicando la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Soy deudor a ustedes. O sea, por ustedes yo estoy ahora aquí. Yo he tenido accidentes donde he podido perder la vida 2 o 3 veces. Fuertes accidentes. Y no la he perdido. ¿Por qué? Por ustedes. Porque ustedes eran ese motor que el Señor necesitaba para que yo viviera. Entonces por eso dice, yo soy deudor a ustedes. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea,
Ya voy para allá. Estoy pronto para ir con ustedes. El versículo 16 dice, el poder del evangelio. Amén. El poder del evangelio. Luego dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al que cree, al judío primeramente y también al griego. Este es uno de los versículos poderosos, ¿eh? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Saben qué pasa en este momento por la mente de Pablo? Pablo, recuerden, empieza a predicar el evangelio. Pablo comienza a predicar una nueva doctrina que no era conocida. Amén. No era conocida. Comparado con las grandes religiones y los grandes templos lujosos de aquella época, ¿recuerdan cuando Pablo estuvo en Atenas? Sí, Pablo llegó a Atenas y Pablo llegó con el evangelio, ni lo conocían el evangelio, ni conocían la palabra, ni conocían doctrina. Pero ya tenían, en Atenas, ¿saben que ya tenían unas grandes esculturas de mármol de sus dioses? ¿Se acuerdan que tenían muchos dioses en Atenas? Y tenían grandes templos, enormes templos en mármol, hermosos y grandísimos, ¿sí? Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí, dice, ellos ya tenían esos grandes templos, esas grandes construcciones. En Éfeso, ¿se acuerdan de Éfeso? Que también estuvo en Éfeso, y que también en Éfeso estaba el templo de ¿quién? De Diana. ¿Se acuerdan? El templo de Diana. Y ¿saben? El templo de Diana era uno de los más hermosos templos en la antigüedad. Era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense cómo estaba ese templo. Era un templo hermosísimo, de mármol y todo hermoso, grande. O sea, por eso Pablo viene y dice, yo no me avergüenzo del evangelio, aunque no tenemos grandes templos, aunque no tenemos grandes cosas, yo tengo a Dios y a Cristo Jesús, que son poder para vida eterna. Eso, por eso Pablo, no me avergüenzo del evangelio. No tenemos templos, no tenemos ídolos. Es más, ahorita les voy a explicar lo que son los ídolos, dice Pablo, ¿sí? No me avergüenzo porque es poder de Dios. Pablo conocía las doctrinas y los pensamientos de aquellos tiempos y conocía la palabra y el poder de Dios, el poder de Dios y Cristo Jesús. Amén. Entonces por eso viene Pablo y dice, ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabes? Ellos tenían muchos dioses de mármol, hermosos templos, pero ¿sabes qué? Ninguno de esos dioses con D pequeña, porque es D pequeña, ninguno de esos dioses podía cambiar la vida de ningún hombre. Amén. Y Pablo estaba viendo las vidas cambiadas, estaba viendo a los enfermos ser limpios, estaba viendo a los muertos resucitar. Pues por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Sí? Ellos tendrán sus templos, ellos tendrán sus dioses, ellos tendrán sus ídolos, pero el evangelio es lo único que salva al hombre. Y yo les pregunto, ¿ustedes están orgullosos del evangelio? ¿O esconden la Biblia? Así como este hombre no la esconde, dice, no me avergüenzo del evangelio. Hay gente que sale con la Biblia abajo del saco, para que no vean que soy cristiano. ¿Ustedes cómo salen cuando salen de su casa? No se avergüencen del evangelio. ¿Saben qué? Cuando conozcamos más de Pablo y todas sus cartas, nos vamos a sentir, pero orgullosos de ser hijos de Dios. Amén. Porque Él lo está diciendo. ¿Sabes qué? Yo conocí todas esas doctrinas, conocí todos esos ídolos, conocí todos esos templos, pero ahí no pasaba absolutamente nada. Ahora yo vengo con el poder del Dios que oro por los enfermos y los enfermos son levantados, los muertos son resucitados. Amén. Por eso Pablo venía con ese ímpetu y esa decisión. Así debemos de tener nosotros ese orgullo de decir, ¿sabes qué? Soy cristiano y creo en Cristo Jesús y creo en Dios que hace poder, que tiene poder. Amén. Amén. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Por dice, vamos a ponerlo de esa manera, por este mensaje el Evangelio nos muestra que la manera de Dios nos liberta de todo pecado es por la fe y por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, mas el justo por la fe vivirá. Para vivir bien y eternamente necesitamos ser justos y tener fe en Cristo Jesús. Amén. Por eso termina diciendo ahí, dice, mas el justo por la fe vivirá. Para vivir bien y eternamente necesita ser justo y tener fe en Cristo Jesús. Vamos al versículo 18. Dice aquí, hay unos versículos, dice el subtítulo, dice, la culpabilidad del hombre. Dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a verlo en otras palabras. Dice, porque vemos que la ira de Dios, esto serían palabras sencillas, porque vemos que la ira de Dios viene desde el cielo contra la gente mala e injusta que con maldad impiden que se conozca la verdad. Amén. Vemos que desde el cielo va a venir justicia contra los que no dejan que la verdad sea, ¿qué?, divulgada. Amén. Eso es lo que quiere decir el versículo 18. Vamos al versículo 19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Qué significa esto? Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. O sea, todo lo que la gente conoce de Dios, está bien, sí lo conocen porque Dios se los ha dejado saber. Amén. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta ese coma. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué significa esto? Significa, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho, en lo que Dios ha hecho. Si la gente reflexionara, fíjense, si la gente reflexionara en todo lo maravilloso que hay en nuestro derredor, sabrían que Dios existe. Si la gente se pusiera a reflexionar, ¿sí saben lo que es reflexionar, verdad? Si la gente pensara, ¿de verdaderamente existe Dios? ¿Sí? ¿Saben qué? Llegarían a una solución. Sí existe Dios, pero no lo hacen, no lo hacen. No lo hacen. ¿Saben? Si la gente que dice no hay Dios se pusieran a pensar cómo la tierra se sostiene en la nada, ¿verdad? Nosotros andamos viajando 3.600 kilómetros por hora y la tierra, ahorita estamos viajando a 3.600 kilómetros por hora, ¿sí? Eso es lo que viaja la tierra. Entonces, estamos viajando a esa velocidad. ¿Y por qué viajamos a esa velocidad y no se mueve nada? Ni la cámara, ni nada. Porque ese es el poder de Dios. Si la gente reflexionara en eso, ¿saben qué? Dirían, wow. Además, la tierra no está sostenida por un hilito, ¿va? Ni por un cable, ni por nada. Entonces, ¿cómo es posible que la tierra siga girando perfectamente, las horas perfectas, el sol sale perfecto, todo es perfecto? Si la gente reflexionara en esto, ¿saben qué dirían? ¿Qué dirían? Hay Dios. Dios existe. Amén. Si ahorita que nos estamos quemando por 2 semanitas con un poquito de calorcito ahí, ay, ¿qué está pasando? No, hermanos, Dios tiene todo esto controlado. Y esto no es nada. En el libro de Apocalipsis dice que va a llegar, ¿se acuerdan cuando pasamos por ahí? Dice que va a llegar días donde el sol va a quemar a la gente. Ahí sí ya es Dios controlando ya la temperatura en el sol. Eso ya Dios lo va a controlar a que el sol queme a los hombres porque los va a quemar. Eso ya es en la grande tribulación. Amén. Va a llegar un día en donde esto no es nada. Se van a quemar. O sea, no vas a poder salir afuera. ¿Por qué? Porque te vas a desintegrar.
Eso va a pasar en la grande tribulación. Entonces, si la gente pensara en todo esto, dijera, sí hay Dios. La segunda parte de ese versículo 20 dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existen excusa. Amén. ¿Qué significa esto? En efecto, si la gente mala, fíjense, en otras palabras, si la gente mala se fijara en todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho desde la creación del mundo, sabrían que el poder de Dios no tiene fin. Por eso los malos no tendrán ninguna excusa. Amén. No van a tener excusa, porque todo estaba ahí mostrándoles que Dios existe y ellos dijeron, Dios no existe. Amén. Eso es lo que nos está diciendo ahí en ese versículo 20. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, supieron de Dios, sabían que había un Dios en su mente y quizá en su espíritu, sabía, hay un Dios. Pero dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. En otras palabras dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se llenaron de orgullo y su necio corazón quedó en oscuridad. Eso quiere decir ese versículo, ¿sí? Por eso el hombre en su necio orgullo dice, no hay Dios. ¿Y saben qué? Y si están pensando aquí, esta gente está perdida. Salmo 14:1 dice, el hombre necio dice en su corazón, no hay Dios. Amén. Entonces, dice que ellos en sus razonamientos, en sus pensamientos, dijeron, no hay Dios. ¿Saben qué pasó? Su mente y su corazón quedó en obscuras, obscurecido, entenebrecido. Amén. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues habiendo dado gloria a Dios, como a Dios, no le dieron gracias. ¿Y saben qué pasó? Con su mente y su corazón quedó entenebrecida, quedó oscura, quedó, no tienen sabiduría, no tienen nada. Hermana Isabel. No, iba a decir eso de que no hay sabiduría. Sí, no hay nada. Los abandonó Dios a sus perversidades. Y también viene más adelante, dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. O sea, el hombre se cree muy sabio, pero no aceptando que Dios existe, ¿saben qué? Se convierten en ¿qué? En necios. Lo estamos viendo, lo entendimos bien. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué significa esto, hermanos? A ver, díganme a alguien, ¿qué significa? Y cambiaron la gloria de Dios por imágenes. O sea, dijeron no hay Dios. Oh, pero sí hay imagen. Esta imagen me va a hacer, esta imagen, este santito me va a hacer un milagro. Cambiaron la gloria de Dios por incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves. Hay quienes adoran a las aves, idolatran a las aves. Hay quienes idolatran a los cuadrúpedos, hay quienes idolatran a los reptiles. Fíjense, por ejemplo, les voy a dejar saber dónde pasa esto. Y hoy en día pasa esto. Dice, y cambiando la gloria de Dios, dijeron, no hay Dios, pero creyeron en imágenes de hombre, creyeron en imágenes de aves, creyeron en cuadrúpedos y reptiles. Hoy se da esto en nuestros días. Fíjense, la religión del hinduismo adora y tienen ídolos de reptiles. Adoran a los reptiles, a las víboras. Amén. Hoy en día. Y aquí lo está diciendo. Esto hace 2000 años que lo dijo Pablo, ¿sí? En el hinduismo adoran a los cuadrúpedos. Dicen que las vacas son Dios. ¿Sabían eso? Y hoy en día ellos creen eso. En la religión del jainismo adoran a las aves. Esta religión se encuentra en la India, ¿sí? Y ¿saben qué? Y la religión católica adora y tiene imágenes de hombres al por mayor, ¿sí? Saben que ellos tienen todos los hombres conocidos, San Pedro, San Juan, San Lucas, San David, tanto Tomás, hasta Tomás lo tienen ahí. Hermana Saraí. No se comen a las vacas porque creen que se van a
reencarnar en las personas. Oh, ya ve. ¿Por qué? Porque adoran las vacas, creen que son divinas, creen que son Dios. Eso dice ahí en la Biblia. Sí, o sea, hoy en día, lo que Pablo nos está diciendo, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, aves y cuadrúpedes y reptiles. Todavía se sigue haciendo esto. Hermana Cristina. Dios les entregó una mente reprobada, cambiando la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Amén. Perfecto también. Hermano Jorquito. Sí, hermano, salió en la YouTube, hermano, de ellos tienen un templo en la India. Amén. Creo que es la religión que tiene más, el país que tiene más dioses de todas, más religiones que todos. Y tienen un templo de puras ratas y vienen de todos los países, de muchas partes, y vienen a alimentarla y todo eso, y para ellos es algo así, de las ratas dan miedo eso. Amén. Ya vio cómo cambiaron la imagen de Dios, cambiaron a Dios. Porque ¿saben qué? Los primeros seres humanos, ellos sabían que había un Dios, eran politeístas. Ellos creían que había Dios. Y era Dios, un Dios. Pero cómo nos hemos ido depravando los seres humanos, que ahora creemos que las ratas, que los monos, que los hombres, que las aves, que son dioses. De hecho, en Roma se creía que las aves también eran dioses, eran parte de los dioses. Entonces, Pablo les está diciendo todo esto. Versículo 24. Por lo cual Dios también les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, sus propios cuerpos. Versículo 24, ¿verdad? Estamos en el 24. Y vamos al 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, se depravaron tanto que saben que ya no les importaba absolutamente nada. Versículo 26. Por esto Dios los entregó, versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. ¿Saben qué es lascivia? Son pecados sexuales, ¿sí? Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. O sea, ¿qué significa todo esto? Que los hombres se entenebrecieron su mente, se entregaron a la adoración de ídolos, de animales, a todo esto. ¿Y saben qué? Por eso Dios los abandonó y los dice, los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra su naturaleza. Sus mujeres se convirtieron en lesbianas. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Y luego y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. O sea, los hombres de esa forma o de esa manera se convirtieron en homosexuales. O sea, cuando el hombre se entrega a todo tipo de pecado, a idolatría, a decir que no hay Dios, ¿sabes qué? Su mente queda mal. Queda mal y todo eso puede ser parte de su perdición. Amén. Amén. ¿Sí? Y por eso hay todo ese tipo de perdición ahora. Y luego dice al final, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué significa esto? Esto significa, y recibiendo, desde donde dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Saben qué es lo que quiere decir? Lo que significa esto? Significa que ellos estaban recibiendo el pago de su extravío, físicamente, ¿sí? Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, físicamente iban a recibir un pago, ¿amén? ¿Y cuál es el pago de esto? ¿Saben que el pago de todo eso son todas esas enfermedades sexuales que existen ahorita? ¿Sí? Estamos hablando de todo ese tipo de cosas que entran en la depravación del hombre, que dice no hay Dios y que se dedican a otras cosas, a la idolatría, a otros cultos, a decir no hay Dios, ¿sí?
Eso trae enfermedades de toda índole y la pagan en su propio cuerpo, porque así lo dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué pasa con todo eso? Por eso lo que estamos viendo hoy en día, existe todo ese tipo de enfermedades sexuales, ¿sí? Y sexuales, que viene siendo, hay alguna lista por aquí, dice la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el herpes, virus del papiloma humano, el VIH, el SIDA, ¿sí? Ahora están aumentando otra que es el virus del mono, ¿sí? O sea, todo esto, ¿y por qué nada más se da en cierto grupo? ¿Por qué? Porque aquí está este versículo. Y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, tuvieron su retribución, tienen su pago de todo ese extravío. Amén. No es fácil estos versículos, pero tenemos que aprender de todo esto. Niños y jóvenes, estamos aprendiendo, ¿sí? Que tenemos que cuidarnos en Dios, en obedecer a Dios, en estar con Dios, para que no venga como retribución, como pago, que nos diga, oh, no hay Dios, y ustedes están jovencitos, los que van a ir a la universidad más pronto, porque se van a ir a la universidad. En la universidad les van a decir, no hay Dios, ¿sí? Y ¿sabes qué? Cuando tú te metes en tu mente, no hay Dios, entonces puede venir todo ese tipo de problemas a tu vida. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Tenemos que, sí hay Dios, y Dios tiene sus reglas, y las reglas de Dios solamente me van a llevar en bendición. Amén. Si yo me olvido de Dios, si yo me dedico a otras cosas, si yo me olvido de todas las reglas de Dios, viene una retribución que es difícil para nosotros. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, hermano Jorge. Sí, a los niños, si pueden poner atención, en la escuela cuando están tomando esos temas, que ellos pueden hablar bien claro a los profesores, que Dios creó a Adán y a Eva, no dos Adán y dos Eva, sino que Adán y Eva, es el orden de Dios. Amén. Entonces los niños les pueden explicar eso a los profesores y Dios lo va a usar ahí. Amén. No, y sabe que hasta ahí se está metiendo el diablo ahorita, porque el diablo ahorita no dejan que hablen ya nada de eso, nada de Dios, nada de Adán, nada de Eva, sí, nada. Entonces, pero eso es lo importante, que aquí ustedes sí pueden hablar de todo eso y pueden aprender de todo esto, que todo ese tipo de cosas trae problemas, ¿sí? Cuando decimos no hay Dios y nos dedicamos a vivir nuestra vida loca, va a traer todo este tipo de problemas, ¿ok? ¿Ok? Jóvenes, que se nos van a ir a la universidad, y yo no quiero el día de mañana que se nos fueron y ya están diciendo que no hay Dios, y cuando dices que no hay Dios van a venir todos estos problemas. Vamos con el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, seguimos con ellos, ¿ok? Con los que no aceptan a Dios, con los que dicen no hay Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Como dijeron no hay Dios, Dios les cerró la mente. ¿Sabes qué? Los volvió locos, los volvió necios, los volvió de todo. Amén. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores. Déjenme parar aquí. Déjenme repetirlo, ¿ok? Para que quede bien. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando, fíjense, ahí comienza ahí, estando atestados de toda injusticia, o sea, son injustos, están atestados de fornicación, ¿sí? De tener relaciones sexuales antes de casarse. Jóvenes, eso no se hace, ¿sí? Esperan hasta que uno se casa. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, eso quiere decir también chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Así, esa grande lista que vimos aquí
Son 22 pecados capitales que esta gente hace. Y esos son los que más o menos se acordó Pablo, ¿sí? Pero a lo mejor hay más. O sea, una persona que no ama a Dios, que no obedece a Dios, eso es todo lo que llega a ser. ¿Vieron todo lo que son? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren que lo repita? ¿O los entendimos? Sí, los entendimos. Implacable sin misericordia, versículo 32. Dice, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, muchos de ellos han entendido, muchas de estas gentes, ya lo estoy leyendo, muchas de estas gentes han entendido que va a venir un juicio sobre ellos, ¿sí? En su mente entenebrecida, entre su mente toda distorsionada y toda chueca, han entendido, y muchos de ellos saben que están mal con Dios. ¿Sabían eso ustedes? Sí. Mucha gente de esa dice, es que me siento mal con Dios. Ya bien internamente dentro de ellos, ellos saben que están haciendo mal, ¿sí? Por eso dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, saben que viene un juicio sobre ellos. Para que de los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos saben, estas gentes que son así de esta manera, saben que viene un juicio y que viene muerte para sus vidas. Pero fíjense, no solo las hacen, o sea, aún no les importa. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, las hacen, saben que viene un juicio, pero aún les gusta estar en eso y estarse en compañía de toda esa gente. Todavía les gusta eso. O sea, ya saben todo lo malo que puede venir para ellos, pero aún así no les importa y siguen en esas vidas. ¿Y sabes qué? Y dice, se complacen con los que las practican. He visto por ahí algunos documentales, algunas películas, a veces salen películas de ese tipo de situaciones, ¿sí? A donde hay tanto pecado a veces en esos lugares, ¿sí? Que aún así están ahí en ese lugar. O sea, no les importa. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ellos no les importa. Siguen con su manera de hacer las cosas y todavía se complacen en seguir estando ahí con ellos y se complacen en hacerlas. Amén. Hermano Tomás, ¿tienes una...? Sí, hermano. Hice un trabajo y un muchacho. Y siempre tenía la oportunidad, yo lo recaba, le hablaba del evangelio. Y él siempre me decía, no, dice, yo pienso que Dios perdona al pecador. Le digo, no pienses, por Dios, deja que Dios piense solo. No me digas, Dios no es ayuda. Y siempre traté de mostrarle el evangelio. Y me dijo, ¿sabes qué? Ustedes están mal. Dejen hacer la vida como uno quiere. Y me ignoró, hasta me insultó y dije, no, pues para qué lo diga. Bueno, yo también dije, ya no le voy a hablar. Después encontré un amigo y le digo, oye, ¿qué pasó? Porque no tenía pelo, le digo, ¿qué pasó con el pelón? Dice, violó a su hija. Violó a su hija y pues metieron 25 años de prisión. Dijo, déjenos hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Dice que los entregó a mentes reprobadas, a mentes distorsionadas, los dejó, los abandona. Dios abandona ese tipo de gente. Entonces sí te lo no, y yo creo que muchos conocemos casos así, ¿verdad? De gente que en su perversión, en sus déjame vivir mi vida, yo hago mi vida lo que quiero, ¿sabes qué? Terminan en ese tipo de problemas. ¿Entendimos todo lo que dijo la palabra? Amén. Sí, ¿va? Sí lo entendimos. Entonces, sacar un tratadito de aquí, hermano, para combatir. Hay que tratar. ¿Se puede sacar un tratadito? Amén, sí. Sí, lo vamos a hacerlo más adelantito. Todo es capítulo 1. Por eso el apóstol Pablo, termino con esto. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén.
Los que entendemos el Evangelio tratamos de llevar, los que entendemos la palabra de Dios tratamos de llevarla así como es la palabra de Dios. Y cuando tú llevas la palabra de Dios correctamente en tu vida, tendrás bendiciones. Amén. Eso es lo que nos está enseñando esta palabra hoy. Cuando no la obedecemos viene todo este tipo de destrucción, así como estas personas que no aceptaron que había un Dios. Enseñanzas del apóstol Pablo y también Pablo diciendo, dándonos todos estos consejos para que nosotros sigamos en el camino correcto. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y luego Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Pónganse de pie en esta noche. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, el único camino a Dios y la salvación es Cristo Jesús. Amén. Si nosotros seguimos en ese camino, si nosotros seguimos en esa enseñanza, nosotros estaremos bien. Sigamos agarrados de Dios. Amén. Sigamos agarrados de la palabra de Dios. Y eso nos llevará a una vida sana, a una vida feliz, a una vida buena. Amén. Por eso hago énfasis en los jóvenes. Jóvenes, escuchen la palabra, porque si escuchan la palabra tendrán una vida buena, una vida sana y una vida en santidad. Amén. Así es que sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir entendiendo su palabra. Gracias.